esa capacidad que tienen las personas de recuperarse rápidamente, que nosotros llamamos resiliencia, es justamente uno de los enfoques de este marco de referencia de la ISO 31050. Eh, voy a ponerles la norma, que no lo tengo en la presentación, nada más para que ustedes le puedan echar un vistazo a la norma. Eh, Evidentemente yo no, digamos, esta norma yo la compré en su momento, pero no, estas normas no se pueden compartir porque hay una protección legal. Entonces yo no la puedo, no se la puedo dar a otras personas, ¿no? Porque estaría atentando contra los derechos de autor. Es decir, hizo, me vende a mí la norma para que yo la analice, la estudie, pero yo no la puedo transferir, ¿no? O sea, si alguien quiere la norma, tendría que comprarla en la página web de ISO. Las normas valen entre 100 y $200, más o menos el equivalente, ¿no? Eso sí se paga en francos suizos. Entonces, porque ustedes saben que ISO está en Suiza. Entonces, lo que yo les decía es que yo no les puedo compartir la norma, evidentemente, pero le puedo dar un pantallazo. A ver, es más, si se dan cuenta, vamos a ver si esto, pantallazo, pantalla completa, toda la pantalla, ahí está la norma, ¿no? Es más, si se dan cuenta, la norma viene, ¿no? Aquí te indica la licencia. ¿A quién le han dado la licencia? Ah, esa licencia se la han dado a la empresa Ernesto Bazán S.A., ¿no? Con el correo ahí está mi correo, ¿no? Y está el número de orden, todo cuando se descargó esto en la fecha que se descargó. La norma es del año 2023, finales, último trimestre de 2023. Entonces todo eso te sale, ¿no? O sea, entonces pero hay que ser muy respetuosos con los derechos de autor y nosotros siempre lo hemos hecho así, entonces nunca hemos compartido ninguna de las normas que hemos comprado. Al contrario, o sea, yo creo que hay que promover y los invito a que compren las normas originales porque, bueno, es una de las fuentes de ingreso de ISO. Que es una organización sin fines de lucro, y me parece justo que estas organizaciones que sacan estas normas eh, para ayudar a los demás puedan recibir pequeñas aportaciones, porque no son mucho dinero, pequeñas aportaciones de todos los usuarios que sí nos beneficiamos, ¿no? Y probablemente el beneficio que tenemos es mucho mayor que lo que nosotros pagamos al comprar estas normas. Entonces, esta es la norma está en inglés hasta ahora, ¿no? Hasta ahora está en inglés. Las partes de la norma eh, bueno, primero está el alcance, referencias normativas, términos y definiciones. Normalmente las normas tienen como 31 definiciones. 31. ¿Y por qué 31? Pues no lo sé muy bien. Porque incluso, o sea, no tiene que ver con 31.000, porque incluso las normas de otras, digamos, familias, como la 22.301, por ejemplo, o la 37.001, tienen 31, ¿no? ¿Por qué 31? Pero curiosamente en esta norma no hay 31 definiciones. Si la memoria no me falla, solo son 6 definiciones, ¿no? Bueno, está la parte conceptual que es muy importante, riesgos emergentes, ¿no? O sea, es importante entender qué son los riesgos emergentes. ¿Por qué? Porque aquí te dan una serie de lineamientos, pautas y recomendaciones que son aplicables para los riesgos emergentes. Entonces, si tú no identificas bien qué son riesgos emergentes, puedes aplicar estas recomendaciones para aquellos riesgos que ya están maduros, o sea, son no emergentes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el marco conceptual. Este punto 4, este capítulo 4 de la norma, te dice qué son los riesgos emergentes, cómo surgen, cuáles son sus características, qué es lo que tenemos que analizar en un riesgo emergente, ¿no? Ese es como el capítulo 4 básico. Y después ya viene el
lo que tenemos que hacer. Estos que son los principios, son 9 principios. Estos son los mismos 9 principios de la norma ISO 31000, solo que aplicados, desarrollados un poquito. En algunos casos hay un poco de desarrollo y en otros casos no hay mucho desarrollo. Eh, Luego tenemos el proceso, que es el corazón, ¿no? El corazón, cómo usamos el proceso que ya está establecido en la norma ISO 31000, pero en esta norma 31050 se le busca la aplicación de ese proceso a los riesgos emergentes. Luego viene el punto, capítulo siguiente. Estos dos capítulos son completamente exclusivos de el 7 y el 8, son exclusivos de la norma ISO 31050. El 7 es mejorando la capacidad, estoy haciendo una traducción más o menos, mejorando la resiliencia, ¿no? Para la gestión de riesgos emergentes, ¿no? Entonces, el capítulo 7 es cómo mejora la resiliencia, ¿no? Eh, y después vamos a ver qué es lo que la norma entiende por resiliencia. Bien. Y luego está el último capítulo que es digamos, la inteligencia del riesgo, ¿no? El ciclo de inteligencia del riesgo o también el ciclo de información del riesgo, ¿ok? Bien, entonces, pues esos son los capítulos. Entonces les voy a dar una pasadita rápida para que ustedes vean y después vamos al PowerPoint que desarrolla los principales elementos de esta norma. Entonces, esta es la norma, ¿no? O sea, esta parte introductoria me parece interesante, porque esta parte introductoria te dice qué son, en qué nos enfocamos, es como un resumen ejecutivo, ¿no? Yo creo que en lugar de introduction, esto debería llamarse, eh, digamos, de otra manera, porque esto realmente es un resumen ejecutivo del principal enfoque, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien. Y aquí vienen los puntos, los capítulos: el uno, el alcance; dos, referencias normativas; tres, los términos y definiciones, ¿no? Que aquí está, mira, uno, dos, términos y definiciones, atributos de resiliencia, conocimiento, inteligencia, resiliencia organizacional. Luego viene innovación radical y innovación disruptiva, ¿no? Bien. Entonces, ahí establece una diferencia entre innovación radical e innovación disruptiva, que básicamente tiene que ver con la consecuencia de la innovación. Luego viene el capítulo 4, riesgos emergentes, la naturaleza, ¿no? Las características eh, y otros elementos, ¿no? Después viene el capítulo desarrollo de los riesgos emergentes, ¿no? La relación que hay entre la gestión de riesgos emergentes y la resiliencia de la organización. Y después vienen los principios, ¿no? Los principios generales de la norma. eh, Ahí están los principios, son 9 principios explicados, algunos más o menos explicados y otros casi no explicados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 5.2, que es el principio que la gestión de riesgos es integrada al negocio. Entonces, prácticamente aquí te dice, no hay mayor comentario, ¿no? O sugerencia adicional en relación a lo que ya está en la norma ISO 31000, y la norma ISO 31000 no te dice mucho tampoco, ¿no? Entonces, en algunos casos ya viene un poco la interpretación que tenemos que hacer los especialistas de estos temas. Bueno, y después viene, por lo que conocemos, las normas ISO, ¿no? O sea, es un poco tratar de entender el espíritu de la norma. Eso es lo que buscamos hacer. Luego tenemos el punto siguiente, ¿no? Que es el punto del proceso de la norma, ¿no? Cómo aplicamos el proceso de la ISO 31000 a la gestión de riesgos emergentes, comunicación y consulta. Y luego vienen todos los diferentes elementos del proceso, ¿no? Alcance, contexto, criterios, el assessment, o sea, la apreciación del riesgo, ¿no? La identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo de revisión, ¿no? El recording and reporting, que es
la documentación e información. Y después viene ya el capítulo 7 que es muy exclusivo de esta norma, ¿no? Que es la mejora de la resiliencia y te habla también de algunos indicadores que podrían ser parte de lo que es la mejora de la resiliencia, porque recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, la norma propone algunos indicadores que obviamente van a depender de cada organización, pero lo que hace interesante esta norma es que te separa los indicadores, ¿no? Algunos relacionados con el tiempo, otros relacionados con la productividad, están por aquí, lo voy a subrayar, ¿no? Están también en el PowerPoint que les presento luego. Algunos indicadores que tienen que ver con el tiempo, otros que tienen que ver con el desempeño y la productividad, ¿no? Y otros que son, digamos, de resiliencia específica, ¿no? Fundamentales de la resiliencia. Bueno, entonces, te saca tres tipos de indicadores, por ahí te da como algunos ejemplitos o alguna idea, ¿no? Indicativos de esos indicadores, valga la redundancia. Y luego viene ya el capítulo 8 que es muy propio de la norma, que es el ciclo de inteligencia de riesgo, ¿no? Ese ciclo de inteligencia que está por aquí, que es precisamente este, que lo vamos a ver también en el PowerPoint. Este es el ciclo, ¿no? Y luego eh, te dice, bueno, este ciclo de inteligencia de riesgo vamos a aplicarlo a lo que es la gestión de la norma, ¿ok? Y básicamente ahí termina todo, ¿no? Digamos, una norma relativamente sencilla, hay algunos anexos con ejemplos, con, digamos, elementos que amplían ya la propia normativa, ¿no? Bueno, entonces, este es el ciclo, aquí está el ciclo más o menos puesto de otra manera, ¿no? El ciclo de inteligencia, ¿no? La comunicación que hay que tener, en fin, ¿no? Bueno, este es una plantilla, ¿no? O sea, yo tengo muchos alumnos, o sea, normalmente a mis alumnos les encantan las plantillas, ¿no? O sea, cuando yo les digo, le vamos a dar una plantilla de esto, dice, claro, qué maravilloso, ¿no? Entonces, este, eh, es una felicidad, pero yo tengo que decirles que la plantilla por lo menos para mí, o sea, si yo fuera uno de mis alumnos, cuando a mí me dicen te voy a dar una plantilla, para mí es un problema, más que todo. ¿Por qué? Porque el gran trabajo es adaptar la plantilla a mi organización, ¿no? Entonces, no todo es adaptable, porque si no, ya cada gestión de riesgo es muy individual, muy particular. Entonces, ese proceso de adaptación no es tan sencillo. Hay que entender la plantilla, hay que entender el propósito, hay que adaptar a la organización y hay que generar una nueva plantilla que obviamente involucra factor humano, posibilidad de equivocarnos, ¿no? Entonces, no hay que ponernos tan feliz cuando nos digan plantilla porque involucra, ¿no? Una adaptación. Es como que yo te diga, te voy a dar el motor de un auto, pero tú si vas a adaptar un motor que viene de otro auto, pues no va a ser tan sencillo. Tienes que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Por eso las plantillas, yo pienso que nos ayudan a bajar la guardia, lamentablemente. O sea, claro, son una base, es mejor tener una plantilla que no tener nada, pero las plantillas hay que saberlas adaptar. Y ese es un trabajo especial, ¿no? O sea, cuando te digan, te vamos a dar una plantilla, entonces lo que tú tienes que pensar es, ajá, me van a dar más trabajo. Pero normalmente lo que piensan mis alumnos es todo lo contrario. Ay, nos van a dar una plantilla, qué maravilloso, gracias, bravo, aplauso, ahora voy a trabajar menos. No, no, no es que tienes menos trabajo, tienes más trabajo porque tienes que adaptar una plantilla, ¿ok? No se olviden de eso. Entonces aquí la norma te pone una plantilla sugerida, pero eso hay que adaptarlo a la organización, porque las organizaciones, y yo creo que aquí ya se termina, bueno, las organizaciones tienen diferentes niveles de madurez, tienen objetivos diferentes, tienen metodologías diferentes, tienen recursos diferentes, procesos diferentes, sistemas diferentes. Entonces, es muy importante saber hacer una buena adaptación. Y ahora sí, nos vamos a nuestro famoso PowerPoint. Ah, no, este no es.
De la fotografía que descargué para darle una... Aquí, ahora sí estamos con el PowerPoint. Ya, listo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es un riesgo emergente? O sea, todos sabemos que es un riesgo. Para mí, riesgo es una amenaza al logro de los objetivos. Y la norma te dice, ¿no?, que un riesgo emergente es aquel que se caracteriza por su novedad, por la insuficiencia de datos, o sea, es nuevo, te deja como un poco perdido y esto cómo se gestiona, ¿no? O sea, cuando hace muchos años descubrimos el riesgo de mercado, o sea, hoy en día el riesgo de mercado sabemos cómo se gestiona, pero en su momento, ¿no? O sea, era riesgo de mercado, ¿cómo es eso? ¿No? Hay que entender, ¿no?, con el riesgo de mercado, en qué se diferencia el riesgo de crédito y por qué y todo. Es lo mismo con el riesgo operacional y hoy en día son riesgos que ya están en madurez, donde ya hay metodología, nadie te va a decir que eso es nuevo. Tal vez hoy día podríamos considerar como nuevos el riesgo climático. El riesgo climático es un riesgo nuevo, ¿no? Podemos tener también el riesgo estratégico, ¿no?, que se gestiona muy diferente el riesgo de crédito, el riesgo operacional, es muy diferente, ¿no?, el riesgo estratégico. O sea, en el riesgo estratégico, tú no puedes tener, tu matriz de riesgo estratégico no puede tener muchas filas. Si tiene muchas filas, preocúpate. Eso no es como el riesgo operacional. El riesgo operacional puede tener 1000 filas y no pasa nada, porque es operacional, ¿no? El riesgo estratégico, por definición, ¿no?, si tú ves la pirámide, entonces se gestiona de una manera muy diferente. Por definición, ahí está lo más importante para la organización. Bueno, la otra cosa es que hay insuficiencia de datos, ¿no? Es decir, no tienes mucha historia, o sea, tú puedes ver en riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, cuánto hemos perdido, todos los casos, la naturaleza, por qué pasó, o sea, tienes ya una historia de casuística, pero no lo tienes en los riesgos emergentes, que son riesgos que por su novedad tú no los has registrado, o los has registrado parcialmente, o los has registrado de otra manera, ¿no? Y lo otro es la falta de información y conocimientos. O sea, no sabes cómo gestionarlo. Y no te preocupes, es normal. ¿Cómo gestionas el riesgo climático? Entonces, muchos dirán, uy, pero ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿qué cosa es lo que tengo que medir y cómo entra eso en mi gestión integral? ¿No? Y lo mismo con el riesgo estratégico o el riesgo de concentración o de reputación o muchos otros, ¿no?, en donde de repente no tenemos mucha información, conocimientos, eso nos hace falta, ¿ok? ¿Para qué? Para tomar decisiones propias de la gestión. Entonces, en resumen, cuando a mí me pregunta esto está tomado de la norma literal, ¿no? Pero cuando a mí me pregunta qué es un riesgo emergente, yo te digo, mira, es un riesgo que te deja un poco perdido. Es un riesgo que no tiene regulación la regulación es nula o mínima sobre ese riesgo, ¿no? Segundo, es un riesgo que no tiene metodología, ¿no? No está una metodología estandarizada o muy difundida y no tiene tampoco buenas prácticas, ¿no? O sea, hoy en día, para otros riesgos, tú encuentras manuales de buenas prácticas para riesgo de crédito, para riesgo de liquidez, para el gobierno corporativo, que es el riesgo de gobernanza, en fin, o sea, tú tienes un montón de manuales de buenas prácticas. Entonces, a ver, te pregunto, ¿cuál es el manual de buenas prácticas para, no sé, el riesgo estratégico, ¿no? O el riesgo de conducta, el conduct risk, por ejemplo. Ese es un tema para un próximo Bancaforo, conduct risk, ¿no? Riesgo de conducta. A ver dónde está tu manual de buenas prácticas. Entonces, eh, evidentemente, esas ausencias, ¿no?, de regulación, de metodología, de buenas prácticas que nos dejan medio perdido, porque hay algo cierto, o sea, cuando el regulador te dice, mira, tú
tienes que cumplir este reglamento y tienes que hacer todas estas cosas y el regulador mismo te pone las definiciones y te ordena un poquito y te empuja, ¿no? Cuando te saca una normativa que es necesario cumplir. Pero cuando el regulador no tiene normativa, entonces tú dices, oye, pues yo tengo que ver cómo hago, ¿no? En su momento todos los riesgos fueron emergentes, el riesgo operacional. Cuando llegó el riesgo operacional, entonces la gente decía, ¿cómo tengo que hacer esto? Entonces se empezó a estudiar, a buscar cómo gestionaban el riesgo operacional en otras industrias y aprendimos a gestionar el riesgo operacional, ¿no? Lo aprendimos, los planes de contingencia del sector salud, ¿no? El sector hospitales, aprendimos el reporte de incidentes del sector de aviación civil, eh, el chequeo cruzado también de la aviación civil. O sea, empezamos a aprender de otros sectores y a tratar de adaptarlos, ¿no? O sea, el Comité de Basilea se demoró muchos años en aprender y en buscar cómo esto podía ser aplicable en las entidades financieras. Entonces, eso es normal. Hay una curva de aprendizaje. Todo lo nuevo tiene una curva de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la norma te dice, esto también es textual de la norma te dice que los riesgos emergentes pueden incluir riesgos derivados de cambios no reconocidos, ¿no? Porque vivimos en un mundo cambiante. Entonces, en un mundo cambiante aparecen nuevas cosas, ¿no? A ver, el riesgo de inteligencia artificial. ¿No? Porque seguramente ustedes están usando inteligencia artificial. Bueno, usamos inteligencia artificial hace mucho. O sea, recuerda que cuando nosotros compramos un teléfono, ¿no? O un iPhone, y ese iPhone viene con Siri, y ahí estamos usando inteligencia artificial. Y nosotros decimos, Siri, dime algún restaurante de comida italiana que está cerca. Y Siri te dice, hemos encontrado tales y tales y tales, ¿no? Entonces, y eso es inteligencia artificial, ¿no? Claro, no tan avanzado como las herramientas que tenemos ahora, que acaba de salir de ChatGPT versión 5, acaba de salir, creo que ayer la presentaron, ¿no? Entonces, si tú estás incorporando inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene riesgos. Tú tienes que entender los riesgos de la inteligencia artificial. O sea, no te olvides que cualquier incorporación o cambio de proceso a tu organización es una moneda que tiene dos lados. O sea, tiene el lado de las oportunidades y tiene el lado de los riesgos y las amenazas. Entonces, claro, cuando llega la inteligencia artificial, espera, no creas que eso solamente trae oportunidades. Por supuesto que trae oportunidades y hay que aprovecharlas. Y hemos hecho, digamos, algunos bancas foros pensando en eso, ¿no? En las oportunidades que nos trae. Pero hay que pensar también en los riesgos. La inteligencia artificial también se puede equivocar. La inteligencia artificial puede tener un sesgo. La inteligencia artificial también se inventa. O sea, esa es una cosa bien loca. ¿Por qué? Porque así como las personas se inventan, y todos nos hemos inventado alguna vez cuando no sabemos algo y nos hemos inventado, ah, sí, eso debe ser por tal cosa, ¿no? Que a todos en algún comité, algún miembro de la junta nos agarra algo y entonces uno se termina inventando, ¿no? Entonces, eh, ¿y qué pasa? Así como las personas nos inventamos cosas, ¿no? Y somos como creativos, la inteligencia artificial también se inventa. Esa es una característica. Entonces, se puede inventar algunas cosas, ¿no? Y te las dice. Y entonces, el riesgo es que nosotros quedemos sesgados porque consideremos esa información como válida, ¿no? Y puede que no sea válida. Entonces, hay muchos casos de este tipo, ¿no? Bueno, entonces uno tiene que entender que los cambios generan nuevos riesgos, ¿no? Que por cierto, ese es un riesgo, ¿no? El sesgo de la inteligencia artificial. Creemos que la inteligencia artificial no se puede equivocar. Sí, se puede equivocar. Y además, el riesgo más grande de la inteligencia artificial, que nos deje de obedecer. Eso se llama riesgo de insubordinación o riesgo de subordinación, llámalo como quieras. Entonces, la inteligencia artificial puede dejar de obedecernos y puede establecer sus propios algoritmos y sus propias reglas, ¿no? Claro, eso se ha visto en las películas, pero no es algo muy descabellado, ¿ok? Eh, Eso puede suceder cuando
la inteligencia artificial recibe una instrucción que te dice, cuando tú tengas dos opciones de respuesta o tengas dos posibles fuentes, ¿no? Que tengas que seguir para un trabajo que estás haciendo, para tu objetivo, hazle caso a lo que es más inteligente. Y la inteligencia artificial puede llegar a pensar que es más inteligente que la inteligencia humana. Y en ese caso, ellos se van a hacer caso a sí mismos y van a dejar de obedecer a la inteligencia humana. Y eso es un riesgo realmente posible. Es más, vamos a hacer un bancaforo sobre regulación de inteligencia artificial, que ya en Europa se está regulando. En Estados Unidos no se quiere regular, o sea, no se quiere, ¿no? Entonces son enfoques diferentes, ¿no? Está muy bien, Estados Unidos no quiere regular, bueno, está bien. Cuando uno no quiere poner una regulación, uno tiene que asumir las consecuencias, ¿no? En Europa hay una regulación para algunos muy exagerada, pero es bueno analizarla, ¿no? Para saber qué han pensado ellos, en qué riesgos han pensado y para tratar de adaptarlo a nuestro mundo. Entonces, estamos ante riesgos emergentes, ¿no? Ahora, también me dicen que estos riesgos están creados por la innovación o el desarrollo social y tecnológico. Ahí entra la inteligencia artificial. Pero no necesariamente por tecnología, puede ser por otros elementos. O sea, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? El mundo de hoy no es el mundo de hace 10 años, en que no existían los Airbnb, los Uber, ¿no? Es un mundo diferente, ¿ok? No existían los bancaforos por Zoom. Es un mundo diferente, ¿se dan cuenta? Bien, entonces el mundo ha cambiado, ¿no? Te dice que puede haber nuevas fuentes o fuentes de riesgos que no estaban reconocidas. Claro, si el mundo ha cambiado, o sea, hay nuevas fuentes que no estaban reconocidas. ¿Por qué? Porque evidentemente si hubo un cambio aquí en el Bacaforo, por ejemplo, ¿no? O sea, la fuente de riesgo es la conexión a Internet. O sea, si eso falla, eh, yo puedo tener problemas de comunicación con ustedes o ustedes de entendimiento conmigo porque la comunicación se puede cortar, se puede alterar, en fin. Eh, y el último punto es derivado de procesos, productos, servicios nuevos, nuevos o modificados. Yo digo que todo lo que es modificado de alguna manera es nuevo, porque no es igual. Y si no es igual, es nuevo, ¿no? Entonces, cuando estos productos se modifican, ¿no? Como el bancaforo, aparecen nuevos riesgos. El riesgo de falta de acceso a Internet, el riesgo de que se pierda la conectividad, la energía eléctrica, en fin, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Eh, una vez me pasó en en un bancaforo, me pasó que yo estaba dando la exposición, era presencial. Yo estaba en un hotel de Ciudad de Panamá y no había llevado la batería de la laptop, ¿no? Entonces, cuando llego, estoy dando la presentación y se me apaga la laptop. Entonces yo tuve que vergonzosamente preguntar, ¿alguien tiene un cargador de MacBook Pro? Nadie tenía, obviamente. Entonces me tocó hacer la segunda parte del Bancaforo a capela, sin PowerPoint. De explicar esto, ¿ya? Entonces son los recursos que uno tiene, pero es una fuente de riesgo distinta. Hoy en día, esa fuente de riesgo existe, pero hoy en día si yo me quedo sin laptop, ¿no? O sea, obviamente también lo podría hacer, podría explicarle, ¿no? Mucho de esto, pero ya la afectación es diferente, ¿no? Eh, y si me quedo sin energía, energía eléctrica me refiero, ¿no? Si me quedo sin energía eléctrica, yo no puedo conectarme, ¿no? Eh, bueno, salvo que digamos, el Internet tenga un mecanismo de energía autónoma, ¿no? Pero normalmente no, normalmente pues yo no podría conectarme.
Entonces, todos estos son riesgos emergentes, o sea, las características que puede tener un riesgo emergente, ¿no? Ahora, consecuencias, bueno, peligros y amenazas con resultados inciertos. Cuando tú conoces bien al riesgo, tú sabes qué es lo que puede pasar y en el peor de los casos, cuánto puedes perder o cuáles son los impactos en el peor de los casos. En un riesgo emergente, tus impactos son relativamente inciertos. Punto número uno. O sea, mejor dicho, en un riesgo emergente es muy difícil saber si el riesgo va a ser verde o amarillo o naranja o rojo, porque hay mucha incertidumbre respecto del impacto, ¿no? Y lo vivimos con la pandemia. O sea, la pandemia es un riesgo emergente. No habían reglas, no había buenas prácticas, estábamos perdidos en lo que debíamos hacer, ¿no? Entonces, y los impactos, los resultados eran inciertos. Eh, y en el camino tuvimos que ir aprendiendo. Bien, segundo, mayor exposición a peligros y amenazas procedentes de fuentes de riesgo conocidas, ¿no? O sea, que fue lo que pasó en la pandemia. Obviamente, hubo lamentables fallecimientos de personas, un mayor peligro, una mayor amenaza, ¿no? Cuando los contagios de la gripa tradicional pues, esa fuente de riesgo, ¿no? De contagio, digamos, entre personas se potenció porque apareció un nuevo virus. Y oportunidades perdidas o ganadas. Ahí lo he copiado textual de la norma, pues la norma habla de oportunidades perdidas o ganadas, ¿no? Porque está considerando las consecuencias en general y entonces también pueden haber oportunidades ganadas, ¿no? O sea, la norma le quiere dar como su enfoque positivo, muy tradicional en la ISO 31000. Y entonces, si esta lámina me gusta, porque esta lámina te reduce, te resume de alguna manera los enfoques y las recomendaciones más importantes de la norma, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo te dice, mira, hay dos cosas importantes que tú tienes que tomar en cuenta si vas a gestionar riesgos emergentes según esta norma. Primero, es necesario fortalecer el conocimiento. Y cuando yo leí esto, yo dije, bravo! Como mi negocio es dar capacitaciones, entonces yo dije, bien, 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 fortalecer conocimiento, bravo, y sobre, te quiero mucho. Entonces, eso, claro, porque tienes una mayor necesidad de conocimiento. No tienes una gran necesidad de conocimiento en riesgo operacional, porque de repente tienes varias personas que conocen mucho de ese tema y probablemente tienen muchos años, ¿no? Entonces, eh, y es gente muy, muy, muy experta, ¿no? O sea, y que han pasado por la parte difícil. Por ejemplo, en el congreso que vamos a tener, tenemos el congreso en noviembre. Entonces, hemos invitado a María Julia Rodríguez, que es BPA del Banco General en Panamá, ¿no? Y muchos años. Pero a ella le tocó implementar la gestión de riesgo operacional desde cero. Eso tiene, cuando el riesgo operacional era emergente, o sea, eso tiene un valor inmenso, ¿no? Y hoy en día es una gran fuente de conocimiento, la hemos invitado por toda la experiencia, el conocimiento, eh, eh, pero, digamos, lo que te quiero decir es que hay personas, ¿no? Como nuestra invitada al Congreso, que saben mucho de los riesgos operacionales en otros bancos, en otras entidades financieras también. Pero en los riesgos emergentes estamos todos como cuando estábamos en riesgo operacional hace 15 años, tratando de aprender cómo es esto, a ver qué reporte de incidentes, cómo es eso, ¿no? Entonces, y hoy en día somos especialistas, hay muchos especialistas. Entonces, el conocimiento, ¿dónde necesitas reforzar el conocimiento, las prácticas, las metodologías? ¿Dónde? En los riesgos nuevos. En los riesgos ya maduros, ya tenemos expertos, ¿ok? Bien, ese es lo primero. Lo segundo, en el lado izquierdo, ¿no? Es que se necesita acumular datos e información.
¿no? Y eso nos lleva al último componente que es la inteligencia de los datos, que eso tiene una serie de recomendaciones en la norma para irlos analizando y para llegar a una buena toma de decisiones, ¿no? Entonces te dice, esto es particularmente especial porque no hay muchos datos. Entonces, si tú quieres gestionar los riesgos de la inteligencia artificial, dime qué datos tienes de que la inteligencia artificial se haya equivocado. Y hay algunos, ¿ah? Ya hay algunos. O sea, hay un caso muy sonado en donde un abogado en una corte de Estados Unidos le preguntó a la inteligencia artificial cuáles son los casos, ¿no? Donde había una jurisprudencia o una situación parecida, lo metió al expediente y esos casos la inteligencia artificial se los había inventado. ¿No? Y el abogado fue sancionado, fue un caso muy, muy sonado. Entonces, y hay algunos casos, pero no tenemos mucho dentro de nuestra organización. Entonces, ese es el otro enfoque que tiene la norma. Acumula datos, información. Esto es muy importante porque esos datos tú primero necesitas tenerlos y luego tienes que irlos procesando. En general, en todos los riesgos emergentes. Bien. Luego tenemos que frente a esto, ¿qué podemos hacer? Exploración continua de circunstancias o condiciones cambiantes, ¿no? Eso te dice la norma. O sea, tienes que ser especialmente curioso. Exploración continua quiere decir, tengo que ser curioso, tengo que buscar aprender. Y normalmente los que trabajamos en riesgo somos muy intuitivos, porque lo hemos desarrollado, ¿no? Con los años, somos curiosos, em, nos gusta aprender, ¿no? Entonces aprovechamos eso para una exploración continua, ¿no? Bien, por otro lado, ponerle atención a señales de alerta temprana, famosas red flags, las cosas que nos pueden ir dando algunos mensajitos, ¿no? O sea, si yo empiezo a ver que la inteligencia artificial se está equivocando, claramente eso me va a ayudar a inferir que hay otros riesgos o que eso puede llegar a convertirse en un riesgo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día la inteligencia artificial está pensada como digamos, una herramienta, ¿no? Que es casi un oráculo, que es casi un oráculo, ¿no? Entonces, yo necesito saber algo. Hoy le pregunto a la inteligencia artificial, ajá, ¿y si se lo inventó? Porque ya hay casos, ¿no? Entonces, esa es una alerta temprana. Oye, esto pues, si nosotros confiamos demasiado en esta herramienta o en este procedimiento, podemos llegar a tener algunos riesgos que pueden generarnos consecuencias importantes, ¿no? Sobre todo en sectores regulados, como la banca, por ejemplo. Entonces, la otra cosa es que recomienda aplicar la norma ISO 31000, que es una norma relativamente madura, que su primera versión salió en el 2009, la segunda versión salió en el 2018 y estoy casi seguro que están preparando ya la siguiente versión, la tercera versión. Entonces, pero hay que aplicar esa en un contexto de extrema incertidumbre, voy a leer lo que dice porque lo he puesto tal cual. Extrema incertidumbre, creciente volatilidad, o sea, tenemos más incertidumbre, tenemos volatilidad, tenemos complejidad, dificultad para entender las cosas y tenemos ambigüedad, ¿no? Dentro de los elementos o los negocios que tiene la organización. Entonces, eso, ¿no? Que es, digamos, el contexto buca, famoso contexto buca. Bueno, entonces, la norma tiene 5 orientaciones importantes. Comprender la naturaleza, ¿no? Y las características de los riesgos. Primero hay que entender qué es un riesgo emergente. Segundo, aplicar los principios que ya están en la ISO 31000, que son 9 principios, ¿no? Tercero, aplicar el proceso que ya están también en la norma ISO 31000. Cuarto, mejorar la resiliencia de la organización. Y quinto, trabajar el ciclo de inteligencia o el ciclo de información. ¿Ok? Bueno, entonces, los principios, como les decía, ya están, no los vamos a explicar porque esto es un tema especial para toda una charla, un bancaforo.
El proceso, aquí le doy una foto de pantalla al proceso que está en la norma ISO 31000, ¿no? Esto es puesto de otra manera, o sea, comenzamos con el alcance, contextos, criterios. O sea, voy aquí a hacer un pequeño resumen, ¿no? Comenzamos por aquí. Número uno, el alcance, contexto, criterio. Segundo, la apreciación del riesgo, que es identificación. Identificamos los riesgos, los analizamos, los valoramos, evaluamos qué vamos a hacer. Tres, le damos un tratamiento. Y todo esto con unos buenos acompañantes, como son la comunicación y consulta, el monitoreo de revisión y la documentación e información, ¿no? Entonces, en el tratamiento aquí hay varias opciones, como ustedes saben, que están en la norma. Entonces, esto es como un resumen del proceso, o sea, las cosas importantes que tienen que ser incorporadas en la gestión de riesgo. Pero esto hay que aplicarlo a los riesgos emergentes, ¿no? Entonces, la norma presenta algunos ejemplos, algunas cosas de cómo podemos aplicarlo, pero la esencia es esta. La esencia es esta. ¿Ok? Luego, la mejora de la resiliencia. Primero, este es uno de los, digamos, el penúltimo punto, la mejora de la resiliencia. Primero, el desarrollo de capacidades. Necesitamos aprender, necesitamos capacitar a nuestros equipos, necesitamos involucrarnos. No solamente cuando hablo de capacitar es llevar cursos, sino involucrarnos, organizar debates, organizar presentaciones internas, ¿no? Entonces, si tú quieres capacitar a tu equipo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger un equipo, digamos que mi equipo tiene 5 personas. Entonces, a cada uno voy a agarrar 5 temas y le digo cada uno agarra esos 5 temas, hacemos un sorteo y cada uno le toca un tema de cosas desconocidas, como nos hacían en el colegio, ¿no? En el colegio nos daban, digamos, asignaciones, tú expones de esto, ¿no? Y a un grupo le tocaba, digamos, exponer sobre un tema, al otro grupo sobre otro tema, y así, y entonces, y tenías a los muchachos averiguando, ¿no? Y a veces mis hijos me llamaban, papá, me han dejado este trabajo, que ahora, ¿qué tengo que hacer? Y todo eso, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Cómo lo enfoco? ¿No? Entonces, eh, más o menos en el colegio se hacía eso y es una buena fuente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el que va a preparar una presentación tiene que investigar, el que va a preparar una presentación tiene que digerir, entender, y segundo, tiene que resumir, porque no todo entra en un PowerPoint cuando te dan 5 minutos, 10 minutos o una hora, todo no entra. Entonces hay que tener una buena capacidad de, digamos, síntesis, y ahí es donde está el aprendizaje. Entonces, no, si alguno me dice, no tengo presupuesto, me gustaría ir al Congreso, pero no puedo ir al Congreso, no te preocupes, tú lo puedes hacer internamente sin presupuesto, simplemente con este tipo de iniciativas que buscan generar el desarrollo de la inquietud, de la investigación y de también las sinergias en compartir conocimientos. Segundo, indicadores de resiliencia. ¿Cuáles de estos elementos que están ahí, que tienen que ver con elementos estratégicos de la organización, se pueden estar afectando? ¿No? Y básicamente la norma te establece 3 tipos de indicadores. Los indicadores que dependen del tiempo, cuánto pasa entre, qué tiempo que pasa entre que cambia el contexto y nos damos cuenta que aquí hay un riesgo emergente, el tiempo que pasa entre la identificación de un riesgo y la materialización de esos riesgos, entre un evento de riesgo hasta que empezamos a perder funcionalidad, ¿no? O sea que perder funcionalidad significa que las cosas ya no funcionan igual, ¿no? O sea, el negocio se ve afectado porque perdemos clientes, porque nuestra tecnología está obsoleta, eso es perder funcionalidad, ¿no? O los productos quedan, digamos, no competitivos, en fin. Duración del impacto en los objetivos de la organización. Hay impactos que duran mucho, impactos que no duran tanto, y el tiempo de restablecimiento hasta que volvemos a normalizarnos después de haber sufrido, digamos, por estas situaciones, ¿no? Otros que tienen que ver con la productividad y el rendimiento, ¿no? La tasa de pérdida, diversos niveles de funcionalidad, el monto de la pérdida, la duración de la pérdida de funcionalidad, en fin, entre otros, ¿no?
Indicadores propios de resiliencia, ¿no? Puros de resiliencia, la sostenibilidad de la visión, metas, objetivos, valores. Son algunos ejemplos que nos da la norma, ¿no? Logro de oportunidades, mejora continua de la capacidad de preparación, absorción, respuesta, recuperación, en fin. Ese es el penúltimo punto, la mejora de resiliencia. Y el último punto que establece en la norma se llama el ciclo de información o también el ciclo de inteligencia sobre los riesgos emergentes. ¿Ok? Entonces, tenemos, bueno, esto, aquí hice un pantallazo, ¿no? Saqué un pantallazo de la propia norma, ¿no? Que establece, pues, el contexto, ¿no? La fase inicial del contexto, bueno, qué es lo en qué estamos, qué es lo que está pasando, ¿no? Luego viene la fase inicial, ¿no? Cuáles son los asuntos, las necesidades, los problemas, ¿no? El alcance que estamos planteando. Luego viene la recopilación de la data, ¿no? La data, primero la data bruta, la data no tratada, ¿ok? Después nos vamos a recoger digamos, data útil y seleccionar lo que es data que nos va a servir, data de utilidad, ¿no? Data necesaria e útil, ¿ok? Luego esto pues le damos un tratamiento para que esta data nos ayude a entender mejor el porqué de las cosas y nos ayude a entender mejor la naturaleza del riesgo. Y luego podemos obtener algún tipo de, digamos, conclusión que nos permite mejorar. Y esa es ya la etapa de el intelligence, ¿no? O sea, digamos, una vez que ya esto se ha la data ha sido depurada, gestionada, interpretada, entonces ya nosotros podemos pensar en que tenemos data que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Esto realmente es información, ¿no? Información porque es una data tratada, nos ayuda a tomar decisiones. Y esto uno lo empieza a hacer, pues se llama ciclo de información porque uno lo empieza a hacer una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es continuo, ¿ok? Bueno, eh, entonces este ciclo es continuo y lo pueden ver aquí en esta partecita de aquí, este es el ciclo de inteligencia de riesgo. Esto es lo que se ha incorporado a la norma ISO 31000, porque todo esto, el tratamiento, todo lo demás ya estaba en la norma ISO 31000. Pero este ciclo de inteligencia de riesgo, de información de riesgo, se ha incorporado, ¿no? Que consiste en entender, recoger datos, tratar los datos, que nos den conclusiones y lo llevamos a un ciclo continuo. ¿Ok? Entonces, esa es la parte como novedosa de esta norma. Y bueno, ese es como un resumen, hasta aquí tenemos como un resumen de los elementos más importantes de esta norma. ¿Ok? Muy bien, amigos y amigas, hemos terminado. Muchísimas gracias.